Bueno, entonces estábamos diciendo que en esta última unidad del programa, la cuarta, el ítem B es el que vamos a desarrollar ahora, si no me equivoco. No, el ítem B es la literatura y la historia que desarrollé brevemente el jueves pasado en ese video de media hora que grabé sobre Hyde and White y una crónica de Pedro Lemebel, no sé si tuvieron oportunidad de verlo. Y hoy el ítem C, literatura y escritura ensayística. Quiero aclarar para los que recién se suman que en vistas al final, al examen final que ustedes tienen que dar, que va a ser un examen final oral, en la unidad 4 solo tienen que tomar los ítems desarrollados en este cuatrimestre, que son el B y el C. Aclaro porque hay 5 en total en la unidad 4, pero cada año este PTD se va a dictar, este programa se dicta también en primer cuatrimestre del año que viene y segundo cuatrimestre del año que viene, y vamos a desarrollar otros ítems. Entonces, a ustedes les corresponde solo el B y el C, literatura y la historia, y literatura y escritura ensayística. Bueno, hecha esa aclaración, voy a desarrollar muy brevemente cuál es la idea de este ítem y en general de la unidad 4 del programa. Nosotros estamos pensando la literatura como un campo complejo, heterogéneo y de límites porosos. Eso lo planteé desde la primera clase. Lo hemos teorizado junto con los teóricos que propusimos para nuestra reflexión, y lo que estamos viendo en esta cuarta unidad es cómo el discurso literario se conecta con otros discursos. Y más que se conecta, se configura. Entonces, ¿qué estamos pensando hoy, como lo pensamos la clase pasada en relación con la historia? Que el ensayo literario, el llamado ensayo literario, no es ni más ni menos que un texto literario y forma parte del sistema literario. Por supuesto, la clasificación y la definición siempre es un tanto vidriosa, la definición siempre se nos va a quedar corta, y por eso yo no voy a definir. Lo que sí voy a hacer es proponerles hoy 2 textos, hay muchísimos más, y en el programa yo cito muchos otros, donde está clarísima la intención, y diría yo más, la intensidad ensayística del texto, que lleva adelante una idea, una propuesta de lectura, una hipótesis, pero que a todas luces es un texto literario, es un texto que trabaja también la enunciación en un sentido artístico, con una intención artística. Yo estoy segura de que para ustedes no es una novedad lo que estoy diciendo. Me imagino que habrán recorrido ensayos y textos que uno no sabe muy bien dónde ponerlos, pero donde hay reflexión, incluso algún desarrollo disciplinar, alguna idea propia de alguna disciplina, como puede ser, por ejemplo, la teoría literaria, y simultáneamente hay un movimiento del texto que lo vincula a los procedimientos literarios. Yo les traje acá, podría haber traído otros, por supuesto, siempre uno hace una elección un poquito arbitraria. Yo traje este texto porque es posible que conozcan a Luis Guzmán. Descarto que conocen a Kafka, y es posible que conozcan a Luis Guzmán, que es un narrador argentino, es básicamente un narrador, pero tiene muchas novelas y cuentos, pero sobre todo novelas, es un novelista. Pero también escribe ensayos, y escribe ensayos, por cierto, relacionados con la literatura, con sus intereses particulares, con aquello que... sus intereses literarios, ¿no? Entonces, en este ensayo,
es un libro sobre sus lecturas de Kafka. Entonces, por supuesto, es un texto que tiene un objeto de estudio, la literatura de Kafka, y al mismo tiempo es un texto literario. Ineludiblemente. Entonces, les decía, primer ensayo de Guzmán, de este libro tan lindo, me encanta a mí, que se llama ¿Quién es Joseph K? Yo les voy a leer un fragmento, es un poquito largo para leerlo entero, pero para que ustedes perciban esto de lo que estoy hablando, que es un poco difícil de definir. Porque no deja de ser un ensayo, pero es claramente un texto literario. Y esta convivencia tiene muchos matices, tiene muchas posibilidades, y ustedes se van a encontrar a lo mejor con otro tipo de ensayo donde uno dice, bueno, pero esto es literatura. ¿Vieron esto que venimos diciendo desde las primeras clases? La pregunta por la literatura. La pregunta por la literatura siempre es una pregunta que tiene respuestas difíciles, o que tiene respuestas incompletas, o que tienen respuestas que no se terminan de dar, ¿no? Que no se terminan de configurar. Para que ustedes vean a qué me refiero, voy a leer un par de párrafos nada más de este ensayo que a mí me gusta particularmente. ¿Quién es Joseph K? Se llama el ensayo. Dice, no es el principio, estoy agarrando dos párrafos de la mitad del ensayo. Dice, la inicial K es usada por Kafka en su libro El proceso, donde le da al personaje el nombre de Joseph K., paradigma de lo anónimo y víctima del poder burocrático. Desde esa perspectiva, no va a ser la única, J.K. es intercambiable. Es por eso que un día dos hombres lo vienen a buscar y él ignora de qué es acusado. Kafka no era un escritor improvisado en el momento en que utilizaba las iniciales para sus personajes. En una anotación en sus diarios del 11 de febrero de 1913 y refiriéndose al nombre del personaje de su relato La condena, escribe: Georg tiene el mismo número de letras que Franz. En el apellido Bendemann, el man solo es un reforzamiento de Bende, anticipado con vistas a todas las posibilidades desconocidas de la historia. Pero Bende tiene el mismo número de letras que Kafka y la vocal E en los mismos lugares que la vocal A en Kafka. Es una cita de los diarios. Tal vez por eso, 9 años después, en el Hotel de los Cárpatos, Transilvania, el lugar de las metamorfosis, no le extraña tanto que lo tomen por el señor Joseph K. Sobre todo en ese final de párrafo yo percibo, ¿no es cierto?, la intensidad de la literatura, la musicalidad del texto literario, el procedimiento, ¿no? Cuando dice tal vez por eso, 9 años después, en el Hotel de los Cárpatos, Transilvania, el lugar de las metamorfosis. No le extraña tanto que lo tomen por el señor Joseph K., porque cuando él se va a anotar a ese hotel, donde pasa un tiempo curándose de la enfermedad pulmonar, que ahora no me sale, la tuberculosis, lo confunden y le ponen Joseph K. Entonces está, por lo menos según cuenta Guzmán, está documentado. Fíjense el giro literario con el que concluye el párrafo. Bueno, todo el libro es así. Por supuesto hay un objeto de estudio, la obra de Franz Kafka. Hay un propósito seguramente ligado a sus preocupaciones teóricas y críticas, propias de Guzmán, su amor por Franz Kafka, pero hay
una potencia literaria en el texto ensayístico, aunque haya desarrollo de ideas. Lo que quiero decir es muy simple. No se trata de un cuento, no se trata de un poema, no se trata de una obra literaria en sentido estricto, no es una novela, no es un texto tradicionalmente considerado dentro de los géneros canónicos de la literatura, pero por su movimiento, por su intensidad, por sus procedimientos, por la musicalidad de la escritura y también la belleza, me atrevo a decir, de la enunciación, es un texto literario. Para mí, sin ninguna duda. Yo lo tengo que poner en algún lugar, lo pongo junto con las novelas, de hecho lo tengo en mi biblioteca junto con las novelas de Guzmán. Las novelas y los ensayos del autor Luis Guzmán. No lo tengo en el sector, no sé, disciplina, teoría literaria, no. Se dan cuenta, hay un movimiento que me parece que, dadas las características de esta asignatura, no podemos dejar de incorporar en nuestras preocupaciones literarias, ¿no? ¿Qué pasa con el ensayo? Así como en la clase pasada, trayendo a colación un prefacio, un compilado de ensayos de Hayden White, del historiador norteamericano, nos preguntábamos, bueno, las crónicas de Pedro Lemebel, las crónicas de Juan Villoro, las crónicas de Leila Guerriero, que ustedes tuvieron que leer para un parcial, ¿no son literatura? Claro que sí. ¿Y son historia? ¿Son discurso histórico? Según Hayden White, sí. Porque toman un episodio y producen un significado. Claramente, en el caso de estos cronistas que cité, con procedimientos literarios. Y los procedimientos literarios no van en contra de la intención historiográfica del enunciado, sino a favor. Bueno, lo acá mismo pasa lo pasó mismo. con este texto que nos diste para el último parcial, Martín Cuán, ¿no? Digo, relata la muerte también de un sargento que existió, o sea, mezcla también, es un poco crónica, historia, ficción, quizás una especie de ensayo también, como que va teniendo matices de todo, ¿no? Verdad. Es un cuento definido por el propio autor como cuento. Nosotros decimos, bueno, es un cuento de Martín Coban, Muero contento, se llama así. Bueno, contento. Digamos, está muy bien tu pregunta. Uno se inclinaría a decir, bueno, es un cuento que ficcionaliza con monólogo interior el último minuto de la vida del sargento Cabral. Ese último minuto tan mitificado por el relato histórico de nuestro sistema argentino. No sé, yo no soy profesora de historia, pero me imagino que es un momento muy visitado por los historiadores, ¿no? La batalla de San Lorenzo, la muerte del sargento Cabral. Ahora, hay, por cierto, un contenido histórico. Lo que yo veo en las crónicas es otra cosa igual, es otro movimiento, porque hay un desarrollo del acontecimiento histórico generalmente atravesado por o presentado, mejor dicho, por una perspectiva muy particular que se ubica o se posiciona en determinada capa social. Generalmente es un punto de vista particular ligado a las preocupaciones y los intereses y las experiencias de un grupo social que no tiene voz. Esto es muy frecuente, por supuesto que estoy generalizando, pero como yo he leído mucha crónica, me atrevo a decir esto,
que la crónica literaria, la crónica que está en este borde tan interesante entre la literatura y la historia, tiene esta característica de posicionarse en un lugar o asumir un punto de vista que no tenía voz en los discursos oficiales. Esto en el caso del Lemebel es clarísimo, por eso lo di como ejemplo en la clase pasada, ¿no? Un chileno de clase media en su adultez, porque digamos, tuvo un desarrollo artístico exitoso, pero él venía de las clases más bajas de Chile, ¿no? Nació en el Zanjón de la Guada, en uno de los zanjones del río Mapocho, en un lugar muy pobre de las afueras de Santiago. Y bueno, esto también hace a la asunción de un punto de vista de la historia reciente de Chile que no venía teniendo discurso, que no tenía discurso. Bueno, me fui un poco para el tema de la clase pasada, para diferenciarlo, a propósito de la pregunta de Jazmín, para diferenciarlo de lo que pasa en el texto de Cohen, ¿no? Que es simplemente la ficcionalización de un momento muy trillado, diría yo, muy convencionalmente configurado en los discursos de la historia. Simplemente pone ahí pone el foco en el monólogo interior imaginario de Cabral. La crónica es otra cosa. Y de algún modo construye otra mirada sobre acontecimientos conocidos, ¿no? Bueno, ahora estamos con el ensayo. ¿Puedo hacerte Sí. un comentario? Vos sabés que yo no leía teoría ni crítica literaria, ¿no? Era una lectora de ficción. Y la primera vez que me topé con David Viñas en la literatura argentina fue una deflagración. Me impactó de tal manera, y yo pensaba que era por el costado político con que él analizaba la literatura. Pero ahora, a la luz de tus palabras, me da que también son los procedimientos de Viñas, que hay literatura en su ensayo crítico. Por eso me emociona. Y pienso, como corolario de esto, que hablamos tanto de qué es literatura, y literatura no es también lo artístico, aquello que te conmociona, que te emociona, que singulariza el texto para moverte de cualquier lugar común, porque uno está acostumbrado a ver el ensayo como una cosa aséptica, si se quiere. Bueno, por lo menos en el ensayo científico tiene un modelo estricto y de ahí no te salís y no hay lugar para la opinión, ¿no? En cambio, en la literatura y por ende en el ensayo literario, eso puede no pasar. Y como decís vos, los límites son porosos y está permitido. No sé Por si... supuesto, sí. No, está muy bien que vos, que yo sé que tenés formación científica, nos cuentes esto de que en el ensayo de ciencia hay un modelo y no hay opinión y no sé qué. Yo, claro, la verdad es que no conozco el registro, porque en el ensayo literario no hay ningún modelo. Claro. Por eso lo llamamos ensayo literario. Pero me encanta lo que decís de Viñas, porque no se me hubiera ocurrido citarlo, porque hace mucho que no lo leo, la verdad, lo leí mucho cuando cursaba, después medio que lo abandoné a Viñas. Pero es cierto lo que decís, la pasión con la que escribió Viñas, empezando por ahí, ¿no? Claro que sí, claro que esa crítica literaria es absolutamente literatura. Sí. A mí no me cabe ninguna duda. Por cierto que podemos proponerlo como una hipótesis de lectura. Insisto, las definiciones siempre quedan cortas, pero yo estoy totalmente de acuerdo con vos en pensarlo como un texto literario. Además, Viñas estoy segura de que lo sabía cuando escribía, que estaba escribiendo literatura. Pasa mucho, a mí me pasa, por eso lo nombré a Piglia, y está en el programa, está
pensado, está consignado Piglia en un libro que circuló muchísimo en los años 90, que es Crítica y Ficción. En ese libro, ¿qué hace Piglia? No es una novela, por cierto, no son cuentos, son ensayos. Hay incluso entrevistas. Pero eso forma parte de la obra de Piglia. No sé si ustedes cuando lo lean van a estar de acuerdo, pero forma parte, digamos, de ese discurso híbrido, si se quiere, ¿por qué no vamos a decir? Híbrido, sí, porque híbrido, no sé hasta qué punto, porque no hay una estrategia literaria que yo pueda decir, bueno, hay un relato, como lo que me preguntabas vos la vez pasada del cuento. No hay una estrategia literaria estricta, canonizada, digamos, no tengo un cuento. Si yo leo Casa Tomada, bueno, Casa Tomada es un cuento, punto. No le doy más vueltas. Esto, claro, es híbrido porque no tengo una definición que le quepa perfecta. Pero es literatura. Es literatura, porque hay punto de vista, porque hay procedimiento, porque hay un lenguaje que está transmitiendo ideas, también con la incertidumbre y con la ambigüedad propia de la literatura. Por eso viene bien la comparación con el ensayo de ciencia, donde vos me decís, bueno, puede ser un ensayo, pero tiene esta estructura, este registro, esta metodología, y no se puede salir de ahí. Bueno, en el campo literario también, para decirlo breve, en el campo literario también hay ensayos que pertenecen al campo literario. De hecho, seguimos leyendo ensayos de autores que a lo mejor ya no tiene demasiada vigencia el planteo, pero uno lo sigue leyendo por el interés literario que tienen, ¿no? Como nos pasa también con la crónica, qué sé yo, las crónicas de Martí son de fines del siglo XIX. A lo mejor ese episodio relatado en esa crónica que aparecía en el diario, ya pasó y ni estamos muy enterados de cómo tuvo lugar. Pero nos interesa el texto de Martí, y lo seguimos leyendo porque es el texto de Martí, sus procedimientos y su vitalidad y su intensidad lo que me sigue interesando. Entonces literatura. Aunque el episodio y a lo mejor la motivación original con la que el propio autor lo escribió haya pasado en la historia, o ya nadie recuerde, no sé, el terremoto de Charleston. ¿Quién se acuerda del terremoto de Charleston? 1866, nadie. Pero dio lugar a una crónica que es magnífica y que lo leemos como un momento de la obra literaria de José Martí. Y con el ensayo literario puede pasar lo mismo. Yo a lo mejor no estoy muy de acuerdo, o sí, con lo que plantea Guzmán en algunos de sus ensayos sobre Kafka, o puede parecerme un poco traída de los pelos alguna idea, o no compartirla, pero no importa, ese texto tiene la intensidad de la literatura. El planteo de la clase de hoy es ese. Habría muchísimos ejemplos para dar. No hay mucha reflexión teórica respecto de esto. Tal vez uno de los pocos que yo conozco en el sistema literario argentino es Ritvo, que ustedes si van al PTD, que lo tienen publicado en el aula virtual, van a ver que yo lo cito, ¿no? Juan Bautista Ritvo, que a mí me interesa particularmente. Bueno, es un ensayista que habla del ensayo. Es un ensayista que habla del ensayo. Lo que él llama el ensayo de interrupción y lo que él llama los límites de la interpretación. Él está muy en la línea de Blanchot, de Maurice Blanchot, un ensayista francés muy interesante. Yo quería terminar la clase de hoy, porque la clase de hoy va a ser breve, chicos, con Antonina Artaud. De Artaud, Van Gogh, el suicidado por la sociedad.
Este es un texto para mí deslumbrante. Por suerte tenemos una excelente traducción al castellano de otro escritor, Aldo Pellegrini, un gran traductor, ¿no? Y Van Gogh, ustedes saben quién es, un pintor famosísimo, holandés de fines del siglo XIX, que el poeta y dramaturgo Antonin Artaud lo toma como objeto de reflexión, ¿no? En los años 40, este ensayo es de 1947, y particularmente es una especie de coincidencia. Antonin Artaud muere un año después, y él tiene un momento de este ensayo donde reflexiona sobre el Van Gogh moribundo, el Van Gogh que pinta su cuadro final, el famoso Campo de trigos bajo cuervos, con la bala del fusil que lo mató. Van Gogh se suicida, pero no muere enseguida, se suicida con un rifle, pero no muere enseguida, y mientras agoniza, pinta un cuadro maravilloso. Y ese es el momento que elige Artaud. El ensayo tiene otras reflexiones sobre Van Gogh, pero el momento para mí culmine del libro de Artaud es ese, donde reflexiona sobre ese momento final, ¿no? ese cuadro final. Bueno, todo el libro es muy interesante. Hay una especie de juego de espejo, esto es una lectura mía, ustedes verán cuando lo lean. Hay un juego de espejos, ¿no? Artaud se ve un poco reflejado en la figura de Van Gogh, esos artistas dolientes, ¿no? Siempre solos, una especie de soledad esencial, como diría Blanchot. Y quisiera yo leerles este fragmento que les digo, donde donde Artaud piensa en el Van Gogh suicidado por la sociedad, así titula el ensayo. Y cómo, digamos, de una manera, qué sé yo, un poco milagrosa, no sé cómo llamarlo, de una manera muy, muy, muy particular y muy extraña y al mismo tiempo conmovedora, este gran pintor pinta un cuadro mientras agoniza, ¿no? Bueno, no sé si quieren que se los lea. ¿Les interesa que les lea? Por favor. ¿Sí? No es muy largo, ¿eh? Hoy no lo marqué, no lo estoy encontrando, pero ya lo voy a encontrar porque lo tengo subrayado. Hay dos traducciones, la de Aldo Pellegrini, acá está, y la de Alejandra Pizarnik y López Crespo, en un libro de Alejandra Pizarnik y López Crespo que se llama Textos de Van Gogh, Dios, de Artaud, Textos de Artaud, traducidos por Alejandra Pizarnik y un amigo, López Crespo, ahora no me acuerdo el nombre de pila, pero esta traducción de Pellegrini me parece mejor. Durante mucho tiempo me apasionó la pintura lineal pura, hasta que descubrí a Van Gogh, quien pintaba en lugar de líneas y formas, cosas de la naturaleza inerte como agitadas por convulsiones e inerte. Como bajo el terrible embate de esa fuerza de inercia a la que todos se refieren con medias palabras y que nunca ha sido tan oscura como desde que la totalidad de la tierra y de la vida presente se combinaron para esclarecerla. Ahora bien, son masazos,
Realmente masazos los que Van Gogh aplica sin cesar a todas las formas de la naturaleza y a los objetos. Cardados por el punzón de Van Gogh, los paisajes exhiben su carne hostil, el encono de sus entrañas reventadas, que no se sabe por lo demás qué fuerza insólita está metamorfoseando. Voy a saltear para llegar al cuadro que me interesa. Van Gogh extrajo esas cualidades de sones de órgano, esos fuegos artificiales, esas epifanías atmosféricas, esa gran obra, en fin, de una permanente e intempestiva transmutación. Los cuervos pintados 2 días antes de su muerte no le abrieron más que sus otras telas, la puerta de cierta gloria póstuma, pero abren a la pintura pintada, o más bien a la naturaleza no pintada, la puerta oculta de un más allá posible, de una permanente realidad posible, a través de la puerta abierta por Van Gogh hacia un enigmático y pavoroso más allá. No es frecuente que un hombre, con un balazo en el vientre del fusil que lo mató, ponga en una tela cuervos negros y debajo una especie de llanura posiblemente lívida, de cualquier modo vacía, en la que el color de borra de vino de la tierra se enfrenta locamente con el amarillo sucio del trigo. Pero ningún otro pintor fuera de Van Gogh hubiera sido capaz de descubrir, para pintar sus cuervos, ese negro de trufa, ese negro de comilona fastuosa y a la vez como excremencial, de las alas de los cuervos sorprendidos por los resplandores declinantes del crepúsculo. ¿Y de qué se queja la tierra allí bajo las alas de los faustos cuervos? Faustos solo sin duda para Van Gogh, y además fastuoso augurio de un mal que ya no ha de concernirle. Pues hasta entonces nadie como él había convertido a la tierra en ese trapo sucio empapado en sangre y retorcido hasta escurrir vino. En el cuadro hay un cielo muy bajo aplastado, violáceo como las márgenes del rayo. La insólita franja tenebrosa del vacío se eleva en relámpagos. A pocos centímetros de lo alto y como proveniente de lo bajo de la tela, Van Gogh soltó los cuervos cual si soltara los microbios negros de su vaso de suicida, siguiendo el tajo negro de la línea donde el batir de su soberbio plumaje hace pesar sobre los preparativos de la tormenta terrestre la amenaza de una sofocación desde lo alto. Bueno, sí, del ensayo, no quiero leer más. Fíjense si ese texto no es literario. Es una muy buena traducción de Aldo Peregrini, pero por supuesto uno puede decir es un ensayo sobre Van Gogh, es un ensayo sobre un cuadro particular de Van Gogh, sobre la intensidad de sus colores, etc. Todo lo que podamos decir como objeto de ese ensayo es válido. Pero ahí hay un texto que tiene una independencia artística, independencia del cuadro, independencia de la vida de Van Gogh, independencia de las opiniones o de las hipótesis de Artaud sobre Van Gogh. Es un texto poético. Qué forma particular tiene de escribir, ¿no? Me guardé 3 palabras que las veo usadas en un montón en Artaud. La palabra entrañas las usa en todo, es muy, leo la palabra entraña y digo, creo que el que más la usó en todos sus escritos es él. Pero después eso de carne hostil y excremencial, usa esas palabras que usaba, esas palabras como que chocan, ¿no? A la primera lectura, como decís, entrañas, usa todas palabras como, no sé qué nombre ponerle. Tensas. Es un texto de una gran intensidad, claro. Sí, nacionales. Los usan todos, ¿no? Yo tengo ese de para terminar con el juicio de Dios. Claro. Bueno, ahí podríamos pensarlo también como un texto híbrido, ¿no? Entre el ensayo, la poesía. Además, ese texto que fue, ese que vos decís, fue emitido por radio, un programa de radio. Sí.
O sea que le suma otro condimento, ¿no? Otro elemento también. Pero bueno, tiene como palabras muy particulares que uno ya las lee y es como que las asocia a él. Eso es propio del estilo de cada escritor, claro. Sí. Bueno, digamos, quería dejarles planteado este otro problema de los muchos que hemos planteado a lo largo del cuatrimestre, cómo el ensayo también es parte de la literatura. Algunos, como los que yo traje hoy, de una manera muy evidente. Pero incluso, por ejemplo, una cosa que yo he comentado con algunas colegas, Barthes tiene algunos artículos que casi los leemos como literatura. Por ejemplo, el que trabajaron con Martín, no sé si todos estuvieron en la clase de Martín sobre de la obra al texto, ese artículo, que es de 1971, más allá de lo que a nosotros nos interesa particularmente por la noción de texto, cómo la explica, cómo la explora, cómo la desarrolla, es un texto casi literario. Digo casi literario porque, bueno, es un artículo de crítica, nosotros lo leemos como un artículo de crítica de teoría y de crítica literaria. Y lo es, sin ninguna duda, es un texto de teoría y de crítica literaria. Pero ¿cuánto de literatura hay ahí? ¿No? No sé si lo comparten conmigo esta idea, pero, por De ejemplo, cuando trabajo con la dice, palabra. claro, O claro, sea, hacer la palabra objeto de trabajo y de moldeado. Que uno puede pensar que en el ensayo uno, bueno, puede estar refiriéndose a algo buscando la lógica de una postura teórica o de una hipótesis que se plantee, pero estos autores en especial trabajan mucho la palabra, ¿no? Ahí cómo es lo que vos decís del material de trabajo del escritor, que es la palabra. absolutamente. La palabra, su sonoridad, su forma, sus matices, su ambigüedad, sus posibilidades de sentido. Fíjate que esto que estamos diciendo podríamos llevarlo a la poesía. A las reflexiones de los críticos sobre la poesía, un lenguaje intenso, un lenguaje sonoro, un lenguaje ambiguo. Bueno, acá también, en los ensayos también, es decir, tenía razón Jacobson cuando hablaba de función poética, cuando en su concepción la función poética, digamos, abarca a toda la literatura. Por lo tanto, acá también tenemos en el ensayo esta posibilidad de la palabra poética. A mí no me cabe ninguna duda de que este texto de Artaud es un texto poético. Y está en algo que si yo lo tengo que clasificar, si lo tengo que poner en orden en una biblioteca, es un ensayo. Van Gogh, el suicidado por la sociedad, de Antonin Artaud, está considerado un ensayo. Está bien, lo es. Por supuesto que lo es. No discuto la categorización de ensayo para ese texto, pero es un texto poético, indudablemente, al mismo tiempo. Sí, vas a decir algo, Denise. Sí, muy poético. No, justo encontré algo de la clase de Martín que hablaba del contexto del texto, de Roland Barthes, que dice, el texto juega como una puerta y el lector juega dos veces. Juega el texto al mismo tiempo que lo interpretamos, lectura que incita una participación. Y en el texto del ensayo de Artaud, como dice Jazmín, que se quedó con esas palabras, yo me quedé con metamorfosis, con medias palabras, como que hay algo, lo describe tan bien para que cada uno lo interprete, ¿no? Como que hay algo que está a medias tintas, y en el cuadro, en el tejido, ¿no? Que en el propio tejido del cuadro se terminaría de interpretar o de hacer con la muerte de Van Gogh, como que, no sé, lo interpreté así. Como que la vida Evidentemente y la ahí, muerte es parte de... en ese texto de Artaud, está evocada la muerte. Claro. Claro que sí, pero Como está parte de la evocada, vida. Claro. como evoca la literatura. Sí, sí. La bala, un hombre con la bala del fusil que lo mató. Esa es una frase literaria. Como esa, bueno, todas.
Bueno, piénsenlo. Yo repito, ahí en el programa de trabajo les sugerí un grupito de autores, ¿no? De nuestro sistema literario argentino, Piglia, Ricardo Piglia, Luisa Valenzuela, María Negroni, son, digamos, Luis Guzmán. Luis Guzmán y Luisa Valenzuela son escritores básicamente de literatura, novelistas y cuentistas, pero tienen estos ensayos literarios, ¿no? Peligrosas palabras de Luisa Valenzuela, interesantísimo cómo reflexiona, ya es un texto que tiene unos cuantos años y reflexiona sobre el lenguaje patriarcal, cosa que está muy en vigencia ahora más que en el momento de su publicación, y es un ensayo, y es un texto literario. Y bueno, y en el sistema yo quise traer a Van Gogh hoy, pero bueno, hay por supuesto en todos los sistemas literarios lo podríamos encontrar, ¿no? Este híbrido entre el ensayo y la poesía, entre el ensayo y la literatura. Entendiendo, porque yo digo ensayo y literatura como si fueran dos cosas, pero no, en realidad es el ensayo en la literatura. Y aún, como decíamos recién respecto de Barthes, textos de crítica y de teoría que pueden ser leídos como literatura. Porque hay un trabajo, como dijo muy bien apuntó Viviana, hay un trabajo con la palabra, con la materialidad del lenguaje. Tal como sucede en el texto literario. También hay clases, por ejemplo, yo no quise agregar muchos textos en esta unidad 4, podría haber agregado las clases de Cortázar en Berkeley. No sé si lo han visto a lo mejor en alguna librería, no hace mucho que se editan, 2014 me parece, o 2012. Las clases de literatura de Cortázar en la Universidad de Berkeley. Y son textos literarios esas clases. Fíjense, me voy un poco para otro lado, porque no son exactamente ensayos, son transcripciones de clases. Pero uno las puede leer como literatura, ¿no? Uno escucha la voz de Cortázar ahí. Y la voz de Cortázar que uno conoce por sus textos literarios. Casi todos los escritores tienen algún ensayo literario. Abelardo Castillo, que es un escritor novelista, cuentista y dramaturgo, también tiene un ensayo precioso que se llama Desconsideraciones, conjunto de ensayo, donde él habla de filosofía, era un lector voraz, Castillo, sobre filosofía, sobre teoría, pero todo con el trabajo con la palabra, ¿no? Esos ensayos también, yo los leo como literatura, no los voy a leer. Ni hablar del famosísimo y siempre citado, por eso no lo incorporé, Otras Inquisiciones de Borges. No está en el programa Otras Inquisiciones, pero casi que no lo puedo dejar de nombrar. El texto de Borges de 1952. Son ensayos, uno puede decir, bueno, son ensayos. Son de una hibridez inclasificable, pero no podemos dudar de que se trata de textos literarios. Ahí está el famoso Kafka y sus precursores. Nosotros en filosofía también tenemos un montón de filósofos y filósofas que tienen textos que son de filosofía, pero que terminan siendo literarios. Sin ir más lejos, Parménides escribió en verso de nuevo, entonces hace de su filosofía un poema, ¿no? Lo que nos quedó, lo que conocemos, pero sin ir más lejos eso, Platón haciendo obras Platón, que se pueden representar tranquilamente en teatro, o sea... Diálogos, claro. Sí, sí. Casi incluso podríamos decir que es ficción. Incluso teniendo teoría fuerte, todos esos libros terminan teniendo su lado literario. Bueno, nosotros leímos Poética acá también, de Aristóteles, otro. Bueno, me gusta que coincidan, me alegro de que coincidan, ¿no? Porque es algo que a lo mejor no se toma mucho en cuenta, el hecho de que la literatura es tan
heterogénea, ¿no? El campo de la literatura es de verdad tan vital y tan heterogéneo que encontramos estos bordes, que son bordes problemáticos, por cierto, y que por eso los comentamos, pero que casi no hay dudas, ¿no?, de que se trata de texto literario. Y cómo hacen agua las clasificaciones. Yo quiero también que ustedes experimenten esta idea. ¿Por qué? Porque me parece que se puede perder mucho tiempo y mucho esfuerzo atrás de las clasificaciones. Entonces siempre es un esfuerzo un poco estéril. Las clasificaciones en literatura, no digo en otras disciplinas, pero en literatura siempre hacen agua más temprano que tarde. Entonces nosotros no nos vamos a comprometer tanto en la clasificación, que a veces no sirve para nada, y sobre todo no sirve para pensar, sino en tener en cuenta, sí, las modulaciones del discurso, pero para verlas en su complejidad y en su combinatoria infinita, de infinitas posibilidades. Y eso está absolutamente ligado a la vitalidad de la literatura. Estas modulaciones, estas heterogeneidades, estas conexiones heterogéneas, diríamos con Deleuze, que hacen que la literatura sea un gran campo de inmanencia, un gran campo vital, donde las cosas se mueven y se combinan, y se transforman. Bueno, una cosa que no dije porque es obvia, pero fíjense la conexión del texto de Artaud con la pintura, ¿no? Porque también hay una cantidad de textos que se vinculan con otra heterogeneidad. Eso está previsto en el programa, pero no en las 2 ítems que desarrollamos este cuatrimestre, ¿no? La literatura y las artes. Hay una novela de una escritora argentina joven que se llama María Gainza, una novela que se llama El nervio óptico. Esa novela está totalmente en diálogo con la pintura, es casi un recorrido por los museos de Buenos Aires, y es una obra que está en diálogo con la pintura, un poco en el sentido de Artaud, aunque es otra cosa, ¿no? Y claro, uno va a internet ahora que tenemos tanta facilidad para acceder a cuadros que no podemos ir a ver, porque están lejos, o porque están en otro lado, porque no están. Entonces vos estás leyendo la novela y estás googleando el cuadro, porque completa de algún modo el sentido de la narración. Es una cosa muy interesante. Así que esta es la idea final del curso, ¿no? Cómo la literatura se conecta con muchas materialidades heterogéneas y que son parte de su vitalidad, de su productividad y de su condición, siempre móvil, ¿no? Siempre en tensión, pero una tensión productiva, una tensión que, como digo, la hace muy, muy vital. Bueno, ¿cómo dijiste el nombre? Mariana. María Gainza. María Gainza. 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 Está en el PTD, está, ¿eh? Ah, está. ¿Y el libro que dijiste o el texto que nombraste? El nervio óptico. Gracias. ¿Puedo hacer una pregunta ya, o sea, de la materia, pero ya no de este tema, sino final? Sí, cómo no. Es parte de la clase de hoy, mirá, me había olvidado, porque Bien. siempre en la última clase hablamos del final. El final va a ser oral. Nosotras, Cecilia y yo, que somos las 2 adjuntas de Introducción a la Literatura, proponemos siempre que el estudiante prepare un tema de su elección. El único requisito es que ese tema combine un texto literario y una problemática teórico-crítica. Que lo exponga en 10-15 minutos, y después de eso podemos hacerles algunas preguntas más en relación con el tema o de otros temas del programa. Y siempre se respeta si el alumno no rinde como libre, si rinden como regular,
es decir, con la cursada aprobada, se respetan los temas que se desarrollaron en el cuatrimestre que se cursó, no todo el programa, porque es raro que agotemos el programa, realmente no lo damos entero. No sé qué otra cosa querés saber, Jazmín. No, eso más que nada, era si preparábamos un tema y más o menos si podíamos elegir libremente y cómo tratarlo. Genial esto de que se tiene que relacionar con algún tema teórico, pero nada, eso. Cualquier otra duda que tengan me la pueden consultar por correo electrónico. Por el momento, lo que plantearon las autoridades de la facultad es que el estudiante puede solicitar que el examen sea virtual. Y nosotras tendríamos que acceder. En ese caso, nosotros vamos a estar en la facultad tomando examen presencial y estaremos conectadas, como estoy conectada yo ahora, para perdón, para tomarle de manera virtual a aquel alumno que por razones de salud o alguna otra impedimento solicite la grabación estoy mirando que estoy grabando, solicite la evaluación virtual. Si el alumno solicita la evaluación virtual, se lo evaluará virtualmente. Eso quiero que lo sepan porque por el momento, hasta que las autoridades decidan otra cosa, esa es la modalidad.